No hay nada más cínico que la lista de supuestos patrocinadores del terrorismo que elaboran los gobiernos estadounidenses y donde incluyeron, sacaron y volvieron a incluir con una incoherencia tremenda a Cuba. Poner a Cuba, reincluirla en la lista espuria y fraudulenta de estados que patrocinan el terrorismo, lo hacen porque saben que estar fuera de esa lista le daba un respiro a la población cubana, inmediatamente, en los viajes, en el turismo, en el combustible, en la venta de productos farmacéuticos, en la compra de productos que hoy se encarecen al triple. No solo es que Estados Unidos no tenga la más mínima prueba de que Cuba patrocina de ninguna manera el terrorismo, sino que ellos no tienen absolutamente ninguna moral para poner a nadie en una lista de este tipo. Desde el Palacio de la Revolución, un saludo a todos los que siguen este podcast desde la presidencia. Como todos hemos estado observando, en las últimas semanas el mundo parece girar alrededor de la nueva administración estadounidense y sus órdenes ejecutivas que parecen no tener frontera. En el caso de Cuba, una de esas primeras órdenes fue devolver al país más atacado por el terrorismo en el hemisferio occidental a una lista mendaz políticamente motivada de supuestos patrocinadores del terrorismo. Este país que tuvo el primer gran acto terrorista cuando compró armas para defenderse en 1960. Y no las compró a la URSS ni a ningún país del entonces Pacto de Varsovia, sino a países capitalistas europeos. La voladora de la cubre de que recientemente, la pasada semana, conmemoramos un aniversario con un juicio público que hicimos al gobierno de los Estados Unidos por ese acto de terrorismo. Es uno de los atentados terroristas más sangrientos perpetrados por la CIA, aunque se niega su esclarecimiento. Murieron más de un centenar de cubanos, entre estibadores, trabajadores portuarios, combatientes del ejército rebelde que custodiaban la descarga y 6 tripulantes franceses. Las nuevas generaciones necesitan conocer estos hechos, necesitan saber que no hay nada más cínico que la lista de supuestos patrocinadores del terrorismo que elaboran los gobiernos estadounidenses y donde incluyeron, sacaron y volvieron a incluir con una incoherencia tremenda a Cuba. ¿Quiénes y por qué? Para hablar de estos temas he invitado a 2 amigos entrañables. Uno, un héroe que estuvo 16 años preso precisamente por evitar actos terroristas contra Cuba, nuestro hermano Gerardo Hernández. Y una diplomática muy joven, muy suspicaz, muy enérgica, que ha defendido a Cuba en varias tribunas internacionales y también como embajadora de nuestro país. Mi amiga Joana Tablada de la Torre, subdirectora de Estados Unidos de nuestra Cancillería. Muchísimas gracias. ¿Es cosa del pasado el terrorismo contra Cuba, Gerardo? Bueno, es cosa del pasado y, por supuesto, del presente también. Apenas triunfó la revolución, incluso posiblemente antes, y ya los Estados Unidos, las sucesivas administraciones estaban planeando cómo destruir la revolución a través del terrorismo. Hay que recordar, por solo mencionar algunas personas que tuvimos la dicha o la desgracia de conocer. José Basulto en el año 61 ya estaba reinfiltrado en Cuba y había sido entrenado por la CIA en acción y sabotaje, precisamente para apoyar con actos de sabotaje la invasión de Girón. Después, cuando uno le pregunta hoy a un ciudadano norteamericano, le habla, por ejemplo, de un carro bomba, por lo general piensa en Medio Oriente, en otras latitudes, ¿no? Y la gran mayoría del pueblo norteamericano desconoce que en el corazón de Washington, D.C., explotó un carro bomba y mató a Orlando Letelier y a su secretaria Ronnie Moffitt. Miembro del gabinete del presidente Allende, a gran amigo de Cuba. Exactamente. Cuando hablan de un acto terrorista utilizando una línea aérea civil, piensan, por supuesto, en el 11 de septiembre, pero no hablan del avión de Barbados, que mató a 73 personas. Entonces, cuando usted revisa la historia, la organización terrorista más grande que ha habido en los Estados Unidos, doméstica de ahí, es Omega 7, que estuvo calificada como tal por muchos años, pero han tenido una impunidad total a través de los años, ¿no? Y bueno, la historia nos trae hasta hoy, donde usted sintoniza cualquier canal de YouTube de estos programas que hay, en muchos casos pagados
pero si no, por lo menos tolerados y auspiciados por los Estados Unidos, y donde llaman abiertamente a cometer actos terroristas contra Cuba y ofrecen dinero por quemar un carro de policía tanto, o por quemar tal cosa tanto, y lo hacen sin esconderse. Yo recuerdo en los años de prisión, yo estaba con muchachos mexicanos de otras latitudes que habían tenido algún problema con la justicia y estaban cumpliendo 10 años, nada más que porque en la razón por la que lo cogieron preso, alguien tenía un arma de fuego. No él, alguien. Lo acusan de conspiración con arma de fuego. Bueno, 10 años por eso nada más. Sin embargo, nosotros tuvimos en nuestro juicio de testigo a Rodolfo Frometa, el jefe de los comandos F4, que lo cogieron con un misil Stinger, confesó que era para tumbar un avión de Cuba, y le ofrecieron 3 años y si se declaraba culpable. Al final, como saben que tiene una impunidad tremenda, fue a juicio, lo encontraron culpable, pero lo que le dieron fue una bobería de tiempo. Sin embargo, ustedes que estaban protegiendo a Cuba del terrorismo y que estaban haciendo también un servicio para el mundo, los condenaron a cadenas perpetuas, en el caso tuyo, a condenas totalmente exageradas. Exactamente, mencionábamos el avión de... presos y presidentes de Estados Unidos los perdonaron, así mismo, como Orlando Bosch. Mencionábamos el avión de Barbados, tanto Bosch como Posada Carriles, que fueron los autores intelectuales, confesos además, murieron de viejo tranquilamente allí. O sea, ¿con qué moral ellos van a poner a Cuba en una lista de cualquier cosa, mucho menos de terrorismo, ¿no? Y es una posición muy cínica. Yo tengo una vivencia de una visita que hicimos al Caribe, una gira que hicimos al Caribe hace unos años. Y cuando estuvimos en Barbados, queríamos hacer un homenaje a los caídos en Barbados con aquella voladura del avión de Cubana, que recuerdo que estábamos en la secundaria en el campo cuando se produjo aquel magnífico discurso de Fidel en la Plaza de la Revolución, la tristeza del pueblo cubano. Pero ese día, cuando estábamos en Barbados, en el monumento, en un acto, Cremata estaba con nosotros. Cremata, el director de la Convenita, que es una de las víctimas de ese acto de terrorismo. Y fue tanto el dolor y los sentimientos que se agolparon en aquel momento entre todos los miembros de la delegación. Yo me acuerdo que a mí se me rajó la voz cuando estaba haciendo el discurso que presenté a Cremata, y la propia primera ministra de Barbados, Mia Mottley, se sintió tan conmovida. Después nos pidió muchos datos de lo que había pasado. Y ese dolor que causan actos terroristas. Se proclamó ese día como el día. Se proclamó ese día. Ahora, Johanna, ¿cuándo, cómo, por qué surge esta lista? ¿Qué objetivos persigue? ¿Por qué Cuba? ¿Y cuáles son los costos materiales y humanos de estar incluidos en esa lista? Bueno, la lista surge en el año 79, a partir de una orden del Congreso con países como Irak. Siempre ha sido una lista desde el primer momento como una herramienta de política exterior y de coacción contra gobiernos con los cuales Estados Unidos tiene profundas diferencias o donde está interesado en desacreditar a esos gobiernos con fines de dominación. En el caso de Cuba es el presidente Reagan quien incorpora a Cuba en el año 1982. Es una época convulsa en las relaciones internacionales, de agudización del conflicto este-oeste, de crecimiento de los movimientos de liberación nacional en América Latina, y donde Estados Unidos está apoyando las dictaduras principales de nuestra región. No hubo ninguna razón vinculada directamente a actos terroristas de Cuba, sino se hablaba en aquella época de los documentos de Santa Fe, de ir a la fuente y de que Cuba estaba apoyando a los movimientos de liberación nacional que luchaban contra dictaduras en América Latina. Pero la lista verdaderamente, yo creo que sí, dentro de lo que ha sido casi un teatro político, de que un presidente retire a Cuba el día X, es decir, 14 de enero, y unos pocos días después el presidente siguiente vuelve a incluir a Cuba en la lista terrorista. Si algo ha dejado claro, incluso uno pregunta, y yo hice el ejercicio el otro día con las plataformas de inteligencia artificial, algunas de las cuales recientemente ya castigan a Cuba porque nos colocaron en la secuencia de medidas coercitivas unilaterales nuevas o viejas reimpuestas en los primeros días de este gobierno de Trump.
Por supuesto que la primera fue volver a poner a Cuba en la lista terrorista. Y el comentario que más se ha escuchado en actores dentro y fuera de los Estados Unidos es que se ha puesto en evidencia lo que Cuba siempre había dicho, que la lista no tiene nada que ver con el desempeño de un país en la lucha contra el terrorismo, que la lista no, que Cuba no es un país que tenga absolutamente ningún tipo de vínculo. En Cuba nunca se han organizado ataques terroristas contra Estados Unidos, ni se ha utilizado nuestro territorio para planear actos terroristas, ni se han apoyado a organizaciones terroristas. Por el contrario, en el caso incluso de Estados Unidos, ese sesgo es mucho más escandaloso cuando Cuba ha cooperado con Estados Unidos en el enfrentamiento al terrorismo, no solo a nivel internacional, porque somos signatarios de las principales, de todas las convenciones prácticamente que se han hecho multilaterales. Hay que aclarar de que la lista, como usted decía, presidente, es una lista unilateral, no tiene absolutamente ningún respaldo internacional, no está asociada a ninguno de los mecanismos multilaterales de vigilancia en la lucha contra el terrorismo, y muchísimo menos está vinculado al desempeño de Cuba, que es ejemplar, no solo a nivel multilateral. Cuba es un país que ha devuelto terroristas a Estados Unidos, que ha alertado de ataques terroristas, que ha dado información. Cuando lo de Panamá, cuando el ataque, el asesinato o el atentado contra Reagan, que hemos puesto terroristas en aviones para los Marshall, para aquel que en Estados Unidos alguna vez haya pensado que Cuba es refugio seguro. Cuando Estados Unidos ha presentado las pruebas, esa persona ha tenido que ir a comparecer ante la justicia, igual que han ido criminales, como aquel que mató a su esposa en New Jersey, se escondió en Cuba y Cuba lo devolvió. Es decir, en este sentido, la lista es un listado que tiene dos objetivos principales: desacreditar a Cuba, tratar de aislarnos internacionalmente, pero fundamentalmente el objetivo de esta lista, tanto cuando nos incorpora el presidente Trump al final de su mandato en enero del 2021, como cuando lo vuelven a hacer ahora al inicio de este mandato, y como Biden, que no lo podemos eximir es decir, de juzgarlo con mucha dureza, porque nos mantuvo contra todas las opiniones de las principales agencias, incluso del orden de Estados Unidos y de los principales líderes de su partido, de muchos líderes de su partido, fue, por una parte, desacreditar a Cuba, y la segunda es un instrumento de persecución financiera, el más duro que existe. Y usted me preguntaba por el impacto directo, y el más grave es que multiplica el cerco financiero que ya el bloqueo de más de 60 años tiene contra Cuba. Atenta contra los viajes de extranjeros a Cuba que no necesariamente tienen nada que ver ni viven en los Estados Unidos, porque los 41 países que están beneficiados por el sistema remoto de visa, aquel europeo de cualquiera de esos 41 países o de otros países del mundo que tengan, hay algunos de América Latina incluso, que tienen derecho a las personas a ir sin visa, es decir, sin el trámite de ir a un consulado, sino por una aplicación online, inmediatamente cuando vienen a Cuba pierden el derecho a tener eso, y eso repercutió directamente en el turismo, en cifras dramáticas que han tenido un impacto para toda la población, pero implica también que se afectan las exportaciones cubanas, porque eso pone en rojo todas las transferencias internacionales cuando la palabra Cuba aparece ahí. Y esa persecución financiera refuerza mucho la persecución energética también que hay contra nosotros. Y inmediatamente también la persecución energética, que ya tenía a su vez de este mismo equipo que lamentablemente Trump ha vuelto a llamar a ocuparse del tema Cuba, personas que casi secuestraron la política hacia Cuba en la administración anterior y que lo están haciendo con mucha premura. Y es por mucha premura porque no tienen respaldo ni en su propio país ni en la comunidad internacional. Cuando la primera medida del gobierno de Trump sobre Cuba es, dentro de un paquete de 80 medidas, poner a Cuba, reincluirla en la lista espuria y fraudulenta de estados que patrocinan el terrorismo, lo hacen porque saben que estar fuera de esa lista le daba un respiro a la población cubana, inmediatamente, en los viajes, en el turismo, en el combustible, en la venta de productos farmacéuticos, en la compra de productos que hoy se encarecen al triple, en los cargueros internacionales. Y bueno, después podemos, si hay tiempo, hablar un poco de cuál es el estado en el mundo hoy
y en los Estados Unidos frente a esa lista, pero lo han tenido que hacer esa y alrededor de otras 8 medidas que se han tomado en las últimas semanas con mucha nocturnidad, porque dentro de Estados Unidos solo 23 congresistas criticaron la decisión de Biden de sacar a Cuba de la lista terrorista. Eso no es nada. Si además uno le pone los 10 que son los sospechosos habituales, es decir, los que viven del negocio y de la piñata y del lucro del negocio de mantener a Estados Unidos separado de Cuba y a las personas sin hacer negocios con Cuba, sin visitar Cuba, el hecho de que lo hayan hecho así demuestra que había apuro para que no se notara que eso no tiene ningún tipo de respaldo ni dentro ni fuera de Estados Unidos y que no representa el interés nacional de Estados Unidos ni el de los cubanos y ni siquiera el de la emigración que está sufriendo también. Con lo que tú has explicado es indudable de que no hay legalidad en esa lista porque además no está amparada por ningún organismo internacional y tú has explicado muy bien los daños que causa en nuestra población. Ahora, además uno puede advertir que el actual orden económico internacional, Bretton Woods, el poder del dólar que sustituyó al oro como patrón de cambio en un acto de piratería financiera, convierte también a las entidades bancarias y financieras en subordinado a las leyes norteamericanas. Entonces, esto encaja muy bien con la repercusión que tiene cuando te incluyen en una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo. Ahora, por otra parte, estamos advirtiendo también que hay una línea de ataque en las redes, sugiriendo que Cuba no previó, que el gobierno no se preparó, que no creyó que ganaría a Trump, y sobre todo se está enfocado a descalificar al gobierno cubano. ¿Qué significó para Cuba, aunque fueran 5 o 6 días nada más, que la anterior administración hubiera tenido que reconocer que no había ninguna prueba para tener a Cuba en esta lista y lo contradictorio que es que demuestra la falacia de toda esta operación política, la inclusión inmediata por la actual administración de Cuba nuevamente. Me gustaría, Johanna, que ampliara sobre estas cosas. Eso es muy importante lo que usted está diciendo, presidente, porque eso sigue vigente. 1.700, yo anoté unos datos de una presentación que hizo Mirre el otro día. Solo en el año 2024 se contabilizaron hasta noviembre 1.703 pronunciamientos en favor de que Cuba saliera de la lista. 57 gobiernos del mundo, 107 partidos políticos del mundo, más de 660 pronunciamientos de parlamentos y parlamentarios, los 600 de la Iniciativa de la Internacional Progresista, los 473 pronunciamientos de movimientos y asociaciones, la Carta de Samper con 38 exmandatarios. Eso es lo que está diciendo lo que el mundo piensa. 47 líderes demócratas le están diciendo al presidente Biden, atiéndanos a nosotros. Entonces, en ese sentido, decir que Cuba no se preparó o que esto fue o que esa decisión no tenía ningún valor, es replicar un contenido que no puede decir una persona por su... Y son personas que han hecho opiniones absolutamente acríticas, muchas de ellas copiadas del Talking Point del Departamento de Estado, divulgadas por plataformas que hoy ya no tenemos que pasar mucho trabajo, ni nadie le puede decir a Cuba que es pura retórica cuando decimos que no son independientes. Si usted no puede sobrevivir, si usted no puede existir, si usted no puede operar ni funcionar sin el dinero del gobierno de Estados Unidos... Que te lo dan a cambio. Y además da la casualidad que todo lo que está publicando es información controlada, por no decir cortada y pegada, de los talking points del gobierno de Estados Unidos, que sabemos que tienen un abismo entre lo que se dice y lo que ocurre. Entonces sabemos que las personas que salieron a decir eso, pero Cuba no sabía, en la misma declaración de Cuba y en la suya y de nuestro canciller y de los funcionarios de Estados Unidos y de muchas personas que estaban observando, se dijo con total claridad, esto es reversible, pero aún así hay otra cosa que es muy importante y es que las personas no se desmovilicen. Y es el llamado, Estados Unidos quisiera que la tierra se tragara a todo el que denuncia, a todo el que le llama las cosas por su nombre, a todo el que le dice, si el bloqueo continúa, la denuncia tiene que continuar. Y si un país no es terrorista, pues eso debería bastar para que no esté en una lista con el daño tan doloroso que le provoca la inclusión. Y para decir otra cosa, y usted lo dice siempre, yo siempre en reuniones cuando han venido congresistas de Estados Unidos, usted se lo recuerda con razón. Dice, fíjese, en el 2019, Cuba tenía ya 60 años de bloqueo y estábamos pasando muchísimo trabajo porque nunca fue fácil.
Pero la inclusión de Cuba en la lista multiplicó la persecución financiera, multiplicó el cerco financiero. Nos hizo la vida a todos, al gobierno cubano, a la hora de salir a comprar, cuando se compra arroz para la canasta básica, con todos los problemas que tiene, Cuba está comprando para 10 millones, no para el que pudo. Y esos procesos se ralentizaron y se afectaron por un diseño. Cuando John Bolton va en marzo, ¿te acuerdas? O en abril del año 2018 a Miami y dice, les prometemos, menos John Bolton, el equipo es prácticamente, y Pompeo el mismo, es Mauricio Claver Carón, es Marco Rubio, de nuevo con un poder desproporcionado en las decisiones sobre Cuba, de nuevo engañando a Estados Unidos, incluyendo al presidente. Cuando ellos les dicen que a Cuba le queda 4 días, ellos saben que están mintiendo. Pero es como si pidieran una licencia para decir el bloqueo no funciona porque no es perfecto. Y la perfección aquí es la vileza mayor, es hacer perfecto algo que corta suministro, que corta las fuentes de ingresos, es ir quirúrgicamente. ¿Por qué la semana pasada están quitando todos los programas de la USAID y no se quitan los fondos para perseguir la cooperación médica cubana si no se aumentan? ¿Por qué se aumenta la medida de ir a perseguir los acuerdos legítimos de cooperación sur-sur? Bueno, porque ellos tienen un plan. Y el plan de ellos, y es el plan de la lista terrorista, es que se le haga muy difícil a Cuba, más difícil que a nadie, operar las operaciones más sencillas, como usted decía, que el sistema financiero internacional hoy, que está controlado el SWIFT por Estados Unidos. Todas las transacciones pasan de alguna manera por Wall Street, por bancos corresponsales o casi todas. Y además se intimida a otras personas que en el mundo sí se han atrevido a invertir con nosotros, a apostar con nosotros. Y sabemos que vamos a lograrlo y vamos a salir adelante. Pero es difícil pensar en otro país que haya sido sometido al nivel de medidas que se ha sometido Cuba del 2019 para acá y que no haya colapsado de verdad. Yo por eso siempre califico esta política totalmente perversa, porque es inhumana, es desprovista de cualquier consideración con un pueblo. Y es calumnia tras calumnia, mentira tras mentira, desacreditación tras desacreditación, mutilación de la reputación de la Revolución Cubana, es todo lo que persigue. Y casi siempre es lo contrario a lo que proclama. Es decir, cuando dice vamos a alegarle visas para proteger a los médicos, todo lo contrario. Es privar al Servicio de Salud Pública de Cuba de ingresos legítimos que tiene. Y además de que dé un servicio a comunidades en otros países que lo necesitan. Cuando más los necesitan. Y ha habido en estos últimos días artículos muy fuertes y muy bien argumentados en Jamaica, en Dominica, en Trinidad y Tobago, en África, de lo que significa para ellos. Y bueno, y la justificación también es absolutamente fraudulenta. Es decir, para que a alguien se le llame mano de obra forzada o trata de personas, al menos tiene que concurrir 4 o 5 cosas, que ninguna está en el caso de Cuba. Tienen que ir engañados, ningún médico de Cuba va engañado a otro país. Están esclavizados en el sentido de que están confinados y no pueden andar. Todo el mundo ha visto a los médicos cubanos solitos. Algunos son el único médico en un pueblo en Guatemala o en un pueblo como los Ríos. Además comparten con esas poblaciones que los quieren muchísimo. Y que son amados. No tienen contrato, tienen contrato. No tienen salario, tienen doble salario porque tienen el de Cuba, por bajo que está para todos. Pero tienen una remuneración en divisa que hace que ese colaborador cuando regrese también tiene la oportunidad de hacerse determinados recursos que no lo podía comprar con su salario. Y tienen otra cosa que ellos nunca lo van a entender, que es el alma, la entrega, el compromiso. Ese sentimiento de solidaridad que es desconocido por completo. Y no puede caber en las mentes arrogantes. Y que el mundo ha reconocido hasta con una candidatura para el Nobel. Entonces, realmente este es un programa que está destinado a su fracaso. Y cada vez que se ha implementado y cada vez que le han pedido a los países que lo organicen, te piden que lo paren. Bueno, Gerardo, tu opinión sobre estos temas, incluso vivencias tuyas. ¿Tú tienes historias de vida alrededor de todo esto? Bueno, haciendo énfasis en algo que usted señalaba, no solo es que Estados Unidos no tenga la más mínima prueba de que Cuba patrocina de ninguna manera el terrorismo, sino que ellos no tienen absolutamente ninguna moral para poner a nadie en una lista de este tipo, ¿no? En el tiempo en que nosotros vivimos allá, bastaba con que usted manejara hacia los Everglades, por ejemplo, y se encontraban los carteles indicando que ahí había un centro, un campo de entrenamiento paramilitar
de los comandos F4, del PUN, en fin, de toda una variedad de grupos patrocinados por Estados Unidos y al menos, si no patrocinados, al menos tolerados, aunque se sabe que en los primeros años de la revolución era abierta, la estación CIA más grande del mundo estaba ahí en Miami. Usted se encontraba personas que salían de los Estados Unidos violando la ley de neutralidad, venían a las costas de Cuba, incluyendo José Basurto, que lo hizo en 1962, disparaban un cañón contra un hotel, cualquier objetivo, contra objetivos civiles, como ocurrió en Boca de Samá. Regresaban, mutilaron las piernas de una muchacha. Y al regresar daban una conferencia de prensa abiertamente allí y decían lo que habían hecho. Y cuando alguien se atrevía, algún periodista con algún poco de seriedad se atrevía a preguntarle, pero haciendo eso ustedes no violan la ley de neutralidad, ellos decían no, porque la ley dice que yo no puedo salir de territorio norteamericano para cometer un acto violento contra otro país, pero nosotros técnicamente no la violamos porque fuimos primero a un callo de las Bahamas, entonces de las Bahamas salimos y lo hicimos. Y con ese cuento estuvieron muchísimo tiempo sin enfrentar la justicia. Eso, por supuesto, a lo largo de la historia ha afectado a los cubanos, que tenemos más de 2.000 víctimas del terrorismo. Pero también nos sigue afectando en el día de hoy, por supuesto, estar en esa lista. Y afecta no solo a los cubanos de Cuba, por todas las restricciones que Johanna mencionaba y cómo eso impide el desarrollo de nuestro país, sino afecta también a los cubanos de Estados Unidos. Históricamente lo ha afectado. Carlos Muñiz Varela, por ejemplo, fue asesinado nada más que por abogar por relaciones normales con su país. Francisco González Aruca, cuántos intentos de bombas no sufrió. El mismo Maslnik, que acaba de fallecer lamentablemente. La revista Réplica, cuántas bombas o amenazas de bomba o intentos de bomba no sufrieron. Cuán alto ha sido el precio que han tenido que pagar los cubanos que en ese territorio abogan por tener relaciones normales con su país. Y hay que decirlo, el cuento de que los cubanos se van de Cuba buscando libertad, hoy en día yo creo que no se lo cree nadie, ni siquiera Marco Rubio lo cree, y mucho menos los cubanos que viven allá, ¿no? Pero, ¿qué ocurre cuando un salvadoreño sale de su país buscando mejoras económicas, o un mexicano de cualquier nacionalidad que llega ahí apenas hace un poco de dinero, quiere ayudar a su familia? Eso es algo normal en el mundo entero. ¿Qué pasa con los cubanos? Bueno, en producto, entre otras cosas de esta lista, la Western Union, un cubano no tiene el derecho que tiene, digamos, la posibilidad que tiene un salvadoreño, un nicaragüense, cualquiera, de ir ahí y decirle en la Western Union, yo quiero mandarle dinero a mi familia. No, por ser cubano, eso no es posible. Sin contar con el resto de las cosas, ¿no? Que son los ciudadanos más libres del mundo, pero no pueden viajar a Cuba, que está a 90 millas, como turistas. No pueden comprar un tabaco Cohiba, que es el mejor del mundo, no pueden comprar ron cubano, que es el mejor del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y dicen que son los ciudadanos más libres del mundo, ¿no? Pero más que eso, no pueden o no se atreven porque saben el costo tremendo que tiene. Es decir, yo quiero que este país tenga relaciones normales conmigo. Si juegan pelota, Jere, que a ti te encanta la pelota, no pueden tener una casa en Cuba, no pueden repatriar sus ingresos. Y no puedes entrar a las grandes ligas si no te conviertes, si no recitas el crédito, en parte de esa teniendo política. Un acuerdo con tanto apoyo como que fue el acuerdo, ¿te acuerdas? Con las grandes ligas, de todos los sindicatos lo apoyaron, todos los jefes de equipo. ¿Te acuerdas que se estaba a punto de firmar? Y a punto de firmar estas mismas personas que están hoy de nuevo en el gobierno secuestrando la política, otra vez le dijeron no. Entonces se quejan de que uno los llame la industria del odio, la industria del mal, y es que viven de eso. El día que Cuba y los Estados Unidos tengan relaciones normales, ¿de qué va a vivir un Marco Rubio? ¿De qué va a vivir una Ninosca Pérez Castellón? ¿De qué va a vivir la contrarrevolución? Y los verdaderos terroristas de esa contrarrevolución están ahí, que ganan de ese negocio. Tienen que retirarse. Y han traicionado a esa comunidad, a esa migración también, que tampoco representa. No, le prometen, a Cuba a la revolución le queda 3 días, le queda 4 días. ¿Te acuerdas del libro de Oppenheimer, La hora final de Castro? ¿Cuántos años hace eso ya? Es el mismo juego. Hoy Carlos Jiménez, congresista de la Florida, dijo, ahora sí, vienen más medidas y ya lo que queda es nada. Y eso forma parte de un juego político en el cual estafan a la población que vive ahí. La mayoría, incluso con una agenda familiar, y muchos de ellos fueron obligados a dejar Cuba por las presiones de esas mismas medidas que se estaban mencionando. Y más medidas coercitivas provocan más emigración y más emigración irregular. Y ahora amenazan con deportar a aquellos cubanos que estimularon a que fueran para allá. Y que en muchos casos vendieron casas, hicieron arreglos familiares aquí, y ahora están diciendo, no, te voy a recoger y te voy a deportar, después que lo estimularon a que fueran por cualquier vía.
es completamente inmoral lo que hacen. Y fíjate, han tejido también toda una construcción mediática que a veces a las personas de otros países no le llega exactamente esa realidad. Yo he tenido la oportunidad cuando hemos conversado con personas que nos visitan, cuando le comento las cosas pueden parecer más triviales en las que nos afecta el recrudecimiento del bloqueo y en la que nos afecta la inclusión de países terroristas, que se quedan, no pueden entender, vaya, no les puede pasar por las mentes que esas cosas pasan con un cubano cotidianamente está en situaciones de extremo por esa política que es genocida, que es criminal. Y es lo mismo, perdón, lo mismo contra los niños que contra ahí no hay distinción de nada. Nosotros visitamos una vez ahí en La Corbata una MIPYME y la persona importó la maquinaria para producir vasos desechables. Y el software de esa maquinaria era americano. Y cuando él fue a instalar todas sus máquinas, escribió por internet a pedir el software y la compañía le dijo, en primera instancia le dijo, no hay problema, se lo enviamos. ¿A dónde? Cuando él dice, Cuba, ¿y cómo usted tiene esas máquinas ahí? No, yo las compré en Panamá. No, pero no, eso es ilegal, nosotros no podemos darle ni las máquinas y mucho menos le vamos a dar el software. Y pasó tremendo trabajo, todavía la última vez que lo vi tenía una sin trabajar por eso. Pero incluso cuando algunos empezaron a decir que el sector no estatal iba a ser un agente de cambio en Cuba y todas las contradicciones, ahora los que dicen que el sector no estatal forma parte de nuestro proyecto, que es así, y no lo quieren reconocer, y también afectan a ese sector no estatal. Y nadie ha podido abrir una cuenta de banco en Estados Unidos y si todas vive las en cosas Cuba, aquellas que y dijeron no que existe ninguna transparencia para esas transferencias y no se ha felicitado. Es decir, las medidas que anunció Biden incluso en el 22 no se llevaron a cabo en su gran mayoría. Bueno, y a mí nunca se me ha olvidado, lo he conversado con usted y con otros compañeros del MINRE, yo creo que Gerardo también ha estado en algún momento, porque esa fue una evidencia para nosotros muy dura. Yo nunca me podré olvidar de la COVID y del momento en que nos negaron los ventiladores pulmonares y del momento en que nos negaron el oxígeno y cómo presionaron bajo todas estas estructuras de bloqueo y de la inclusión de la lista en países terroristas para que a la gente no le llegara cosas que eran básicas en un momento terrible. Eso a mí nunca se me va a olvidar. Fue duro. No, y es una cosa fueron días difícil tan de tensos, perdonar como país. Fueron días tan tensos. Y de un país además que no se ha comportado así. Porque Cuba es el país que abre sus aeropuertos internacionales cuando las torres, cuando el ataque terrorista a las torres. Cuando nadie quiso recibir Cuba al crucero. es el país que Fidel ofrece con el Katrina a los médicos en medio de... Y allá los estadounidenses lo conocen. Cuba es el país que responde de primero al llamado para combatir el ébola. Cuba es el país primero que está en Haití. Es decir, ese es el contraste en nosotros no comportarnos de esa manera. Y cuando uno se los explica, la gente dice, ¿pero cómo puede ser? Y hoy yo estaba revisando en los presupuestos del Departamento de Estado para actividad de diplomacia pública y de ayuda exterior, que en ese mismo año 2021 se subió en más de un 145% los fondos para las operaciones comunicacionales de desinformación. Así que la apuesta fue, que sigue siendo la de hoy, si se pudiera describir simplificadamente, en el mismo momento que estoy haciendo todo lo que yo puedo para que a ti te vaya mal, a ti y a tu pueblo, para que ustedes no tengan acceso a los recursos mínimos para un país que como Cuba le apostó tanto a la salud pública, a los servicios sociales, a las políticas públicas, y a la misma vez sí me puedo gastar el dinero. ¿Cómo tú puedes explicar? Sí me gasto el dinero en la campaña comunicacional más extravagante para responsabilizar a la víctima del impacto de esas medidas tan duras. Más allá de la diferencia ideológica que alguien pueda tener con un país, con un gobierno. ¿Cómo tú puedes explicar, si tú dices querer ayudar al pueblo de Cuba, que el bloqueo es para ayudar al pueblo de Cuba, que las políticas norteamericanas son para ayudar al pueblo de Cuba? ¿Cómo tú puedes explicar que tú niegues a adquirir una máquina que no es para que respire un general, por supuesto si le hace falta va a respirar, o alguien del gobierno, no, para el pueblo, para la población afectada por una pandemia a nivel global? ¿Cómo tú explicas eso? Y hubo un ejemplo también en ese mismo periodo. Yo recuerdo que con mucha resistencia Biocuba Pharma nos dio a MINRE un listado de productos que cuando nos ponen en la lista terrorista, uno de los primeros impactos fue que se cayeron los suministros dos de los proveedores más grandes en Alemania y en Suiza.
y está en el informe de Cuba el bloqueo. Y ante esa emergencia que hizo que un país que casi fabricaba el 60% de su cuadro de medicamentos se nos viniera en piso hasta los analgésicos, los citostáticos, productos que Cuba había logrado la revolución y sus científicos. Los genéricos, que son los más fáciles de producir. Nosotros convencimos a BioCubaFarma y digo, mira, hay una situación de emergencia. Si hay que pedirle al diablo, le pedimos al diablo. Vamos a hacer una nota diplomática. Y se consultó y se aprobó. Dennos un grupo de insumos básicos, esos que nos vendía Alemania o Suiza, para comprarlo como emergencia con una licencia. Nunca nos respondieron. Y yo recuerdo después de la pandemia, cuando yo viajo por primera vez a Estados Unidos en el 22, que a mí se me salían las lágrimas explicando esto. Porque todo esto tiene nombre y apellido. Es decir, no hay casi ningún cubano que no recuerde que en el año 2021 vio una persona sufrir por alguna causa que los cubanos no estábamos acostumbrados a sufrir, o un médico que tuviera que elegir, le pongo la desametasona a este paciente o a este, porque hoy no tengo para los dos. Todo eso lo vimos toda la familia, en todas partes del país. Y cuando nosotros les preguntáramos a ellos, ¿quién fue que ustedes que decidió en el Departamento de Estado o en el Congreso? ¿Quién decidió aquí que a Cuba no le tocaba? Que fue el único país que Biden quita del listado de los que les alivian sanciones a inicio del 21, en el pico de la pandemia en el mundo, las organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos, muchas de las que nos apoyan a nosotros, y organizaciones progresistas y congresistas dicen, bueno, por lo menos por unos meses vamos a tomar alivio con medidas unilaterales de estas que limitan la capacidad de los estados de enfrentar la COVID. El único país que dejaron en la lista por eso mismo. Por esa apuesta de decir, vamos a ver si la COVID hace lo que no han hecho los 60 años de empleo. Y esa fue una apuesta criminal que nunca vamos a poder olvidar, que no nos puede llevar al odio, porque en ese país, y hay que decirlo así, y es bueno que lo digamos, y no nos vamos a cansar nunca de agradecer a quienes extendieron la mano dentro de los Estados Unidos cuando nos daban una puñalada por la espalda. Ahí están muchísimas organizaciones de estadounidenses, de cubanos en Estados Unidos y en el mundo, científicos, presidente, usted se acuerda de las conferencias, las videoconferencias de universidades de Harvard, la comunidad científica de Estados Unidos que tampoco se prestó para la mentira de los ataques acústicos. No sabemos cuál va a ser la próxima. Pero sí sabemos que estamos frente a un gobierno desesperado por encontrar un nuevo pretexto. A lo largo de la historia, siempre que ha habido posibilidad de un acercamiento. Que ha anunciado 8 medidas ya contra Cuba y casi todas se han anunciado los viernes por la noche, porque Marco Rubio cuando la hace sabe que no tiene apoyo de sus... Tal vez de doblar alguna, pero me estaban dando ya 10 medidas. A mí también me da 10. O por lo menos 10 hechos contra Cuba. Estamos ahí. Y tienen una cada día, pero les cuesta trabajo presentarla frente al pueblo estadounidense porque dice, bueno, ¿y Cuba qué le ha hecho a Estados Unidos? Qué tremendo ensañamiento ese cuando uno se pone a pensar que todos nosotros nacimos bloqueados. Nacimos bloqueados y nuestros hijos bloqueados y ya nuestros nietos han nacido bloqueados. ¿Y por qué razón? Y dice, bueno, se empeñan en demostrar y para eso usan su maquinaria propagandística. El sistema no funciona, Cuba es un estado fallido. Bueno, quita el bloqueo a ver si funciona. Y una cosa que explico siempre cuando conversamos con representantes de diferentes sectores del pueblo norteamericano que nos visitan o cuando hemos estado en ocasión de los segmentos de alto nivel de Asamblea General de Naciones Unidas, es que en Cuba no hay odio hacia el pueblo norteamericano. Y yo le digo, la cantidad de cosas que dejamos de disfrutar como dos pueblos unidos, que podían tener una relación más cercana, y les hablo de las experiencias, de lo que uno vive cuando va al festival de jazz y cuando ve a los músicos cubanos compartiendo, cuando ve a los científicos cubanos compartiendo, a los deportistas cubanos y estadounidenses compartiendo, a los estudiantes universitarios, y uno se da cuenta de todo lo injusto que es esto. Incluso con agencias de aplicación de la ley. Cuba tiene 22 acuerdos con Estados Unidos que no han podido ser derogados, y algunos de ellos se restablecieron a finales del periodo de Biden. Y cuando nosotros intercambiamos guardafronteras de Cuba con sus contrapartes de guardacosta, ahí hay un respeto por un país que lleva 30 años protegiendo la frontera sur. Entonces, cuando Marco Rubio se llena la boca para decir Cuba es un país que está utilizando la migración y miente bochornosamente en la audiencia de confirmación, o miente en uno de los tuits eso de viernes por la tarde para tratar de estimular a su presidente y llamar la atención sobre una mentira para que haya medidas más duras que hoy no tienen respaldo. La última encuesta que se hace en Estados Unidos general de cuál es el estado de la población norteamericana, no es solo ni de la Florida ni de Nueva York, la hace una institución en Nueva York, da que más del 57% quisieran la normalización, y eso es en medio de una
política de desinformación muy tóxica. Pero si aún así las personas que se montaron en los cruceros, ¿quiénes fueron los que quitaron los...? Es decir, nosotros somos el país totalitario, pero no somos los que tenemos la puerta cerrada. Es decir, ¿quién prohíbe la visita? ¿Quién prohíbe el pueblo a pueblo? ¿Quién suspendió los acuerdos entre las universidades de todo el país? ¿Quién prohíbe la cultura? ¿En qué beneficia al pueblo cubano que su equipo de baloncesto no haya podido ir a Puerto Rico a competir? ¿En qué beneficia al pueblo cubano que los niños no puedan ir a los concursos en Estados Unidos? Y afecta no solo al pueblo cubano, al pueblo norteamericano. Yo recuerdo una ¿En qué beneficia que no puedan comprar el Everpro? Simpática y todo. Cuando Arnold Schwarzenegger era gobernador de California, en Canadá, porque además el bloqueo es extraterritorial. Extraterritorial. Y está internacionalizado. Gobernador de California, en un aeropuerto en Canadá, un paparazzi lo cogió fumándose un cohiba, que lo había comprado ahí posiblemente en el aeropuerto, porque Estados Unidos no puede. Y se armó tremendo escándalo y que estaba violando el embargo, etcétera, etcétera. Y recuerdo que su jefe de despacho, cuando se armó la polémica, dijo, bueno, al fin de cuentas ya la evidencia se quemó. es que van también, esos odiadores tienen una carga de odio tan grande, claro, que van al ridículo. Así es, van al ridículo. Pero son también ridículos muy fuertes cuando tú los observas el daño humano que causa. Y están usurpando la emigración. Ellos no representan a la emigración. No llenan un parque ahí de gente. Johanna, ¿algo que tú quieras ampliar? No. Gerardo. Gracias por la oportunidad. Y el honor de estar uno aquí. Tiene la esperanza de vivir algún día en un país que no esté bloqueado, un país que tenga relaciones normales, mutuamente ventajosas, civilizadas y respetuosas con los Estados Unidos, con ese pueblo que usted mencionaba, con quien no tenemos nada en contra, al contrario, hay muestras de solidaridad de ambas partes históricas y que se mantienen hasta el día de hoy. Todavía vienen muchas personas allá que a veces traen en su equipaje su poquitico de medicina para ayudar no solo a la familia, también a cualquier persona, y la entregan de manera desinteresada y muchas veces anónima por temor a lo que puede ocurrirles allá. Y algún día, quizás, no quiero ser pesimista para decir que no lo veremos nosotros, pero estamos convencidos de que algún día se hará justicia y nuestros pueblos y también la comunidad cubana que vive en Estados Unidos y que padece también ese bloqueo tendrán la oportunidad de vivir como vive cualquier otro inmigrante de otro lugar ahí en los Estados Unidos. Bueno, indudablemente, de manera universal está reconocido el terrorismo como el uso sistemático de violencia para generar miedo, caos, coacción en una población o gobierno con el fin de alcanzar objetivos políticos, religiosos, ideológicos o sociales, y los actos terroristas pueden ir a extremos o van a extremos. Incluyen atentados, secuestros, asesinatos, sabotaje y otros métodos violentos dirigidos contra civiles, contra instituciones, contra símbolos, y todo eso lo hemos vivido en Cuba. Preguntémonos quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios en esta historia. La historia acusa a sucesivas administraciones de Estados Unidos de actos terroristas, y eso se expresa en diferentes hechos. Primero, hay un apoyo histórico a regímenes y grupos en América Latina. Recordemos la década de 1970 y 1980, durante la llamada Guerra Fría. Estados Unidos apoyó a regímenes autoritarios y dictaduras militares en América Latina como Chile y Argentina, con el supuesto propósito de contener el comunismo. O sea, contener el comunismo era una carta abierta para hacer terrorismo. En el Oriente Medio apoyó a gobiernos y monarquías en esa región y a grupos también extremistas y terroristas. Cuando ha aplicado medidas coercitivas unilaterales contra Irán, contra Venezuela, las sanciones económicas impuestas han sido acusadas también de ser una forma de terrorismo económico que afecta a la población civil, que dificulta el acceso a bienes como alimentos y medicamentos. Y en el caso de Cuba, las acciones de Estados Unidos contra Cuba han sido también calificadas como terroristas, porque abarcan una serie de eventos y políticas a lo largo de varias décadas. Recordemos el vapor La Cubre, ya hablamos en la introducción de esta podcast, en 1960, con todo lo que provocó en pérdida humana. La operación Mangosta de 1961 a 1965, era una operación secreta de la CIA, tenía como objetivo desestabilizar al gobierno cubano a través de una serie de actos de sabotaje
Y esa era una estrategia apoyada por el gobierno de los Estados Unidos, incluyendo incendios, explosiones, el uso de armas biológicas para dañar cultivo y el ganado, y nosotros tenemos experiencia suficiente de cuánto daño nos han causado. Playa Girón en 1961. La invasión a Playa Girón fue un intento fallido de derrocar al gobierno cubano apoyado por la CIA y provocó la muerte de 176 cubanos y más de 300 heridos. Ese es también un acto terrorista. El atentado a cubanos de aviación en 1976. Un avión de Cubana explota en pleno vuelo matando a 76 personas. Pero ¿quiénes eran una parte importante de esa personas? El equipo juvenil cubano de esgrima. Un crimen que hay que condenar, Ahora están los intentos de asesinato también como manifestación terrorista. Se han documentado más de 600 intentos de asesinato contra el líder de la Revolución Cubana, contra Fidel. También contra otros líderes revolucionarios cubanos que han sido blancos de intentos de asesinato. El sabotaje y el espionaje también como una manifestación de terrorismo. Introdujeron la epidemia del dengue hemorrágico en 1981, que causó la muerte de 158 personas, incluyendo 101 niños. Los sabotajes en infraestructura, durante los años 90 se colocaron explosivos en hoteles de La Habana, y uno de ellos fue el que resultó muerto el turista italiano Fabio Di Selmo. Las sanciones económicas, bloqueos desde 1960, bloqueos recrudecidos con la administración Trump, bloqueos recrudecidos con la administración Biden y la inclusión en la lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo. Pero no olvidemos otro detalle. Varios individuos vinculados a acciones terroristas contra Cuba encontraron refugio en los Estados Unidos. Recibieron apoyo y recibieron también recursos para hacer estos actos. Tenemos los más connotados: Luis Posada Carril es agente de la CIA, Orlando Bosch, otro es agente de la CIA. Se podrían mencionar muchos casos de personas terroristas que fueron acogidas. Basulto, miembro de la Brigada 2506, los que participaron en el asesinato de Letelier, Guillermo Novo es agente también de la CIA. Y en contraposición a esto, nosotros sí podemos afirmarlo, reconoce la comunidad internacional, que Cuba no es un país terrorista. Cuba tiene una política exterior pacífica, no intervencionista. Como parte de nuestras convicciones, nuestro país ha participado en esfuerzos de mediación y resolución de conflictos en diferentes regiones del mundo, incluyendo América Latina y África. Hemos mantenido una postura diplomática y cooperativa en el escenario internacional. Hemos sido defensores del respeto a la soberanía de las naciones y la no intervención en los asuntos internos de los países. Hemos cumplido nuestros compromisos con el derecho internacional. Hemos firmado y ratificado numerosos tratados internacionales, muchos de ellos contra el terrorismo, y hemos cooperado con organizaciones internacionales en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Tenemos un sistema de seguridad robusto que monitorea y previene actividades terroristas dentro de nuestro país, y las leyes y las políticas externas están diseñadas para prevenir y combatir cualquier forma de terrorismo. Y hay una historia de colaboración inmensa que demuestra toda nuestra disposición a colaborar con otros países, incluso Estados Unidos, como los ejemplos que tú mencionabas, Joana, y también la cooperación que hacemos en temas de seguridad y lucha contra el terrorismo. Y bueno, están las magníficas expresiones de la colaboración en salud y en educación en todo el mundo. Tuvieron que pasar más de 40 o 50 años de revolución para que con un método cubano, con un esfuerzo de Cuba, 4 países más latinoamericanos se declararan libres de analfabetismo. Y eso se hizo con maestros cubanos, compartiendo el conocimiento, enseñando en las regiones más recónditas de muchos países de América Latina. Y por eso hay un reconocimiento internacional de esa posición de Cuba, y eso contrasta con la idea de que Cuba sea un país terrorista. Entonces cabe preguntarnos, ¿quién debería estar de verdad en una lista de países terroristas que no fuera una lista ilegal, que fuera una lista reconocida por la comunidad internacional? Y yo creo que para todos, después de las explicaciones que ustedes han dado, la respuesta es obvia. Para nosotros existen nuevos desafíos y el país se ha preparado y tiene una estrategia para salir adelante con esfuerzos propios, con nuestro talento, con nuestra inteligencia,
conscientes de que jamás podemos esperar beneficios de ninguna administración estadounidense, porque eso es lo que nos enseña nuestra historia. Nos vemos en un próximo podcast y el agradecimiento a ustedes por haber compartido este rato con nosotros. Gracias a usted. Muchas gracias. Muchas gracias, muy gracias.